Bien, entonces Krishna comienza este capítulo, él hablando y enumerando las distintas cualidades divinas. Una cosa que hay que destacar de estas cualidades, seguramente ya lo habrán analizado en el significado, es que las cualidades están en función de la posición social o espiritual que uno tenga en la sociedad humana. No es que todas las cualidades son divinas para todos, sino que de acuerdo a cada situación en la que uno está en la vida, la cualidad es divina o no. Por ejemplo, la situación de Arjuna en el campo de batalla, una cualidad divina de él, de un guerrero, es estar en el campo de batalla y no huir. Abandonar un campo de batalla por cobardía no se considera una actitud divina para un kshatriya. Pero quizás para un brahmana, que huya o no huya, no hay problema, porque él no tiene el deber de ser valiente, ¿no? de demostrar heroísmo en un campo de batalla. Esto es algo que necesita un kshatriya. Así que las cualidades divinas especialmente están en función de lo que las escrituras proponen para cada uno de los estados de la vida, las responsabilidades, los deberes. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre naturaleza divina y demoníaca? Cuando hablamos de naturaleza, no nos estamos refiriendo a comportamiento. Comportamiento es algo que se manifiesta debido a nuestra naturaleza. En muchos de estos versos del capítulo 16 se van a hablar de las manifestaciones. Cómo es el demonio, cómo actúa, o cómo es la persona con naturaleza divina, de qué manera actúa en la vida. Pero también se va a decir cuál es la diferencia, qué son los aspectos de la naturaleza de ellos que hace que actúen de esa manera. Por ejemplo, recién dijimos que Krishna enumeró las cualidades divinas y hay un montón de comportamientos en función de las escrituras para cada orden social. ¿Por qué los divinos actúan de esta manera? Porque su naturaleza es la del respeto, la aceptación, la consideración y la valorización de lo que Dios dice, de lo que Dios propone para nuestra vida, lo que dicen las escrituras y las personas santas. Los de naturaleza divina aceptan, valoran esas instrucciones, las consideran importantes, consideran que es algo para seguir. Por lo tanto, ellos siguen, por tener esa naturaleza de aceptación, luego su comportamiento se demuestra en un desarrollo de esas cualidades que Krishna enumeró al comienzo de este capítulo. En cambio, los de naturaleza demoníaca tienen otra naturaleza, otra actitud hacia Dios, las escrituras y las personas santas. Tienen otra actitud hacia la vida. Para ellos no necesariamente ni valoran ni consideran lo que dicen las escrituras, y algo que se repite muchas veces en este capítulo es la palabra caprichoso. Significa alguien que quiere hacer las cosas a su manera. Entonces, una persona demoníaca no necesariamente es alguien caracterizado con 2 cuernitos y una cola y rojo. Inclusive, a veces no es necesariamente alguien demoníaco, es alguien malo. Externamente puede hacer inclusive pactos de bondad con muchas personas, pero se llama demoníaca no porque no sea bueno, sino porque su actitud hacia Dios, hacia las escrituras y hasta a las recomendaciones de las personas santas es una actitud de rechazo, de no querer seguir lo que dicen eso y querer actuar de una manera a su propio gusto. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, ¿por qué llamarlo demoníaco? Bueno, la palabra sánscrita es asura, sura y asura, sura piadoso
asura, sura divino, asura demoníaco. Esto significa, sura son los que siguen lo que Dios dice y asura son los que no, que quieren hacer su manera. Ahora, nosotros podríamos decir, ¿cuál es el problema de estas personas? ¿Qué es lo malo de esto si simplemente quieren hacer uso, ejercicio de su libertad y de elegir afrontar la vida bajo sus propias decisiones? ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay de demoníaco en eso? El punto es que no es una simple decisión de hacer las cosas a su gusto. Ellos quieren hacer las cosas caprichosas, especialmente porque en su naturaleza hay una aversión a Dios. Hay un querer sacarlo de la pantalla, sacarlo de este mundo, de olvidarse de él. No es simplemente que ellos aceptan a Dios, pero a la vez quieren ser libres. No, ellos rechazan a Dios, tienen aversión y sucede, inclusive esto sucede también dentro de la sociedad humana, dentro de todo lo que es la naturaleza del ser. Sucede que cuando uno rechaza una autoridad autoevidente, alguien que está superior a uno lo rechaza, no considera los beneficios de una persona más elevada que uno, en este caso Dios. Pero puede ser también el ejemplo de cualquier persona en este mundo. Por ejemplo, si uno está en compañía de una persona que es autoridad de uno, que tiene más conocimiento, tiene más experiencia o lo que sea, y uno rechaza, no acepta las opiniones de esa persona, por ejemplo, para hacer un ejemplo dentro de la sociedad humana, lo que haga luego uno en forma caprichosa no es un simple ejercicio de la libertad de hacer las cosas a mi gusto, sino que esos esfuerzos que uno haga en la vida van a estar plagados, como es un esfuerzo más bien reaccionario a la autoridad. Esos esfuerzos van a estar teñidos con deseos lujuriosos, deseo de satisfacerme, ira, porque uno está rechazando algo, rechaza esa autoridad, y también codicia. Yo voy a demostrar todo lo que yo puedo hacer. Estas tres actitudes de la persona demoníaca la hace fácilmente relacionarse con las tres modalidades de la naturaleza material. Porque recuerden que para cultivar esa actitud que él tiene, esa naturaleza, la hace naturalmente asociarse, porque las modalidades ayudan a esa persona a que pueda estar en una atmósfera que satisfaga esos deseos. Entonces, inmediatamente una persona en la naturaleza demoníaca empieza a trabajar más que todo con las modalidades de la pasión y la ignorancia. Pero hay que tener cuidado, porque también una persona demoníaca puede trabajar en la modalidad de la bondad. Vamos a analizar en el siguiente video algunas de estas consideraciones para no confundir efectos de las modalidades con las naturalezas divinas y demoníacas. Gracias. Hare Krishna.